¿Te creerías capaz de hacerte cargo de la cadena de suministro de la fábrica de Santa Claus? Si estás interesado en esta plaza, aquí te dejo algunos tips para tu próxima entrevista de trabajo. No te voy a hablar acerca del tiempo que necesita Santa Claus para poder entregar todos los regalos en una noche. Esa información ya está muy trillada y puedes buscarla en internet y hay muchos lugares que te explicarán cómo. Yo te voy a explicar cuál es la capacidad de la cadena de suministro que necesitas. En el mundo, según Naciones Unidas, actualmente hay aproximadamente 2.000 millones de niños menores de 14 años. El tamaño promedio de una caja necesaria para empacar el juguete para un niño es de aproximadamente 40 por 20 centímetros por 20 centímetros de alto. Utilizaremos este tamaño de caja para analizar la cantidad de suministro y equipo que necesitamos en nuestra cadena de suministro. Apilando este tamaño de cajas en una tarima de 1,20 por 80 por 1,20 de alto, podrías apilar en ella 72 cajas. Esto significa que necesitarías aproximadamente 27.7 millones de tarimas o pallets. Por supuesto, estos pallets ahora necesitas almacenarlos en un centro de distribución mientras se va completando la producción. Un campo de fútbol tiene aproximadamente 6.400 metros cuadrados. En ese espacio te caben en un nivel, en racks de pasillo angosto con montacargas de operador parado, 3.041 pallets por nivel. Si hablamos de un almacén de 11 metros de alto, podrías tener 8 niveles. Eso significa que podrías almacenar aproximadamente 24.326 pallets por cada centro de distribución del tamaño de un campo de fútbol. Y necesitarías un total de 1.142 centros de distribución del tamaño del campo de fútbol. Ahora veamos el problema de la distribución. En un contenedor de 40 pies puedes transportar 22 pallets. Eso significa que necesitarías 1.262.626 contenedores y un número igual de camiones. Los camiones que transportan estos contenedores regularmente son camiones de 350 caballos de fuerza. En este caso serían 350 renos de fuerza. Todas estas cajas ahora las tienes que distribuir alrededor del mundo, pero tomando en cuenta el tiempo que le toma a un buque portacontenedores llegar desde Europa a cualquier otro país del mundo, tienes que terminar la producción de juguetes entre principios de noviembre y mediados de noviembre, y luego empezar a trasladar todos los contenedores hacia los puertos. Un buque del tamaño del portacontenedores Ever Given tiene capacidad de trasladar 20.000 TEUs. Eso significa que puede trasladar 10.000 contenedores de 40 pies. Tendrías entonces que contratar 126 portacontenedores para despachar tu carga alrededor del mundo. Pero tomando en cuenta que la fábrica de Santa Claus está en Finlandia, en Europa podrías valerte de trenes para hacer este traslado y te ahorrarías 12 portacontenedores. En resumen, y tomando en cuenta la forma en que está distribuida la población a nivel mundial, tendrías que contratar 75 buques para distribución hacia Asia, 22 buques para distribución hacia África, 11 buques para distribuir a Latinoamérica, 6 buques para distribuir a Norteamérica y un buque para distribuir a Oceanía. Y en cada lugar tendrías que rentar almacenes mientras se llega el día 24 de diciembre en que se hará el reparto, y tendrías que rentar 680 centros de distribución del tamaño de campo de fútbol en Asia, 197 en África, 110 en Europa, 96 en Latinoamérica, 54 en Norteamérica y 6 en Oceanía. ¿Estarías dispuesto a tomar el cargo de gestor de la cadena de suministro de Santa Claus? El 2021 ha sido un año de muchos grandes retos para todos quienes trabajamos en cadena de suministro, pero hemos logrado llegar al final. En estas fechas quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que han seguido mis publicaciones durante estos 12 meses. He tratado de aportar en ellas conocimiento que pueda servirte en tu trabajo de día a día. Espero poder seguir haciéndolo durante el 2022, año en el que espero traerte más y mejores sorpresas. Te deseo que puedas disfrutar de estas fiestas, gozando de mucha salud y compartiendo con tu familia y amigos. Un saludo y un abrazo de tu amigo Javier Peña.